Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por compartir este espacio con la plataforma de entidades del voluntariado y muchas gracias porque cada vez que te necesitamos acudes y estás ahí con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema que creo que es muy importante, como es el COVID-19 y la salud mental. Muchos de nuestros usuarios han sufrido un bajón increíble como consecuencia del confinamiento. Y hoy estás aquí para que nos des tu visión de por qué ha sucedido eso y por qué se están produciendo esos cambios tan importantes en la forma de ver y de sentir de las personas. El doctor Antonio Serrano es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. También es facultativo especialista del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de León. Es especialista universitario en urgencias psiquiátricas, es también especialista universitario en medicina psicosomática y psicología de la salud y tiene estudios avanzados en el área de psiquiatría por la Universidad de Zaragoza. En la actualidad es, casi me lo explicas tú, en la actualidad es psiquiatra en el Hospital de León en el área de psiquiatría de enlace. intermedia No, de de psiquiatría de enlace. psiquiatría de enlace. En el Programas área de psiquiatría. de psiquiatría en pacientes que tienen todos ellos problemática física asociada. Muy bien, un área realmente interesante que otro día vendrás a contarnos. Tienes toda la palabra, toda la pantalla es tuya. Bueno, pues primero muchas gracias por la presentación, Belén. Como siempre, encantado de acudir y de echar una mano y sobre todo de poder dar mi visión, porque al fin y al cabo, bueno, yo puedo saber de psiquiatría, pero esto que nos está pasando ahora mismo a todos, también tienes vivido desde las experiencias personales. Entonces, bueno, quería dar una perspectiva del COVID-19, pero no solamente como una infección en sí, sino buscar una perspectiva, como digo, biopsicosocial. Quiere decir que tenga en cuenta no solo los factores biológicos, que es la infección por el virus, sino también las repercusiones que tiene a su vez en el ámbito psicológico y en el ámbito social. Algunas de esto sería para hablar horas y horas, pero voy a intentar procurar ser sintético y no voy a tratar de ser muy exhaustivo con el tema. Bien, a ver si voy pasando las diapositivas. Este es el bicho, ¿no? La foto la habéis visto todos mil veces. El COVID-19 significa enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia. Básicamente es una infección que se extiende por todo el mundo. ¿De acuerdo? Y yo quería hablaros desde una perspectiva, como os decía, biopsicosocial. Quiere decir que es un modelo, este modelo de enfermedad que se puede aplicar a todas las enfermedades prácticamente, es un poco diferente del modelo tradicional, en el cual únicamente lo biológico tiene un efecto determinado y nada más. No, cuando hay una enfermedad del tipo que sea, hay un efecto biológico, pero también hay un efecto psicológico. La persona que sufre la enfermedad tiene unas emociones, una conducta y una forma de afrontarla. Y luego hay unas repercusiones sociales. Concretamente, con el coronavirus lo que estamos viendo es un factor biológico, pero como es una pandemia, los factores psicológicos y sociales se vuelven globales. Entonces, lo que está es moviendo toda la situación de la sociedad actualmente. Vamos a empezar un poco por cada cosa y luego lo vamos combinando todo, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que la carga de enfermedad que está causando el COVID-19, la COVID-19 tiene un efecto biológico directo, un efecto psicológico y un efecto social. Y estas tres esferas, las tres, causan muertes. Las más evidentes son las biológicas, pero las alteraciones que vamos encontrando, tanto en la esfera psicológica como con la esfera social, también tienen un efecto sobre la vida y sobre el sufrimiento de los pacientes y de toda la sociedad, porque estamos en una pandemia. Quería también comentar el modelo de las 4 olas de Zheng. Este es el que se ha utilizado para describir cómo va a evolucionar la salud durante la infección, la pandemia de coronavirus.
Hay una primera ola, que es la enfermedad directa del COVID-19, con un colapso sanitario y muchas muertes, como hemos vivido sobre todo en los meses de marzo y abril, y ahora parece que estamos otra vez en esta segunda ola de infección, pero el efecto estamos viendo es el de primera ola, según el modelo de Schenck. ¿De acuerdo? Hay un aumento de muertes y un colapso sanitario. Los hospitales están cada vez más llenos y con más dificultades para afrontar pues, sus circunstancias. La segunda ola de este modelo habla de las enfermedades que se pospone las enfermedades agudas en las que se pospone su atención. Durante la primera ola, muy a menudo veíamos, lo comentábamos en el hospital, que llegaban pacientes con procesos que serían más banales, que llegaban, digamos, pasados de tiempo, que si no hubiera habido una situación de pandemia, habrían llegado antes al hospital. Por ejemplo, una apendicitis. Una apendicitis, si tienes pues una situación normal, pues cuando tienes el dolor de tripa y el vientre rígido y demás, pues vas al hospital y se arregla. Pero si tienes una situación de miedo a ir al hospital, vas a ir más tarde. Y era muy frecuente cuando llegaba un paciente con una apendicitis al hospital, pues a menudo llegaba con una apendicitis perforada, pasada. Eso significa que va a tener peor pronóstico. Entonces, ese efecto también es atribuible a la pandemia de coronavirus. Luego hay una tercera ola, en el cual esa nos la vamos a ver pasado bastante tiempo, que es las consecuencias que se van a derivar de la interrupción del tratamiento de los enfermos crónicos. Porque uno de los problemas que se están vislumbrando durante este tiempo es que se han olvidado un poco de todas las demás enfermedades que no son coronavirus. Entonces, va a haber un aumento de muertes, pero también indirectamente causadas por el coronavirus, porque se ha controlado peor las hipertensiones, las diabetes, los EPOC, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver pasado un tiempo. Vamos a seguir habiendo sobremortalidad. ¿De acuerdo? Y por último, la cuarta ola, que es esta que empieza por aquí, pero se va alargando a todo, que son sobre todo trastornos mentales, crisis, ansiedad y crisis derivadas de los problemas sociales, que en muchos casos, como veremos, también van a producir efectos sobre la mente y sobre el bienestar de las personas. La crisis económica, que probablemente está empezando y todavía tardará bastante tiempo en resolverse, va a tener una repercusión bastante importante. Esa sería la cuarta ola. Digamos que este modelo es un poco para encajar de dónde pueden venir los problemas sanitarios por el coronavirus. Desde una perspectiva, como digo, bastante global, no solo teniendo en cuenta lo que es el hecho en sí de las infecciones por coronavirus. Bien, ahora voy a empezar a desgranar un poco los diferentes efectos. Primero los efectos biológicos, luego los psicológicos y luego los sociales. Como efectos biológicos del coronavirus, dos preguntas, ¿no? ¿Produce directamente el coronavirus un efecto directo sobre la salud mental? En principio, no. Sin embargo, y ahora aquí os puedo comentar que hemos hecho un estudio que hemos realizado en el Hospital de León, sí que hemos visto que de forma indirecta las lesiones que causa sí podrían dar lugar a problemas de salud mental. Bien, en el Hospital de León hicimos un estudio con pocos pacientes, es verdad, 27 pacientes, y lo que observamos es que los síntomas depresivos que presentaban los pacientes parecían guardar características similares con depresiones de origen vascular. Está descrito en la infección por coronavirus que las complicaciones vasculares son muy habituales. Muchos pacientes, después de pasar el coronavirus o inmediatamente al salir del hospital, pues han tenido problemas de infartos, de problemas vasculares cerebrales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no solamente es que pueda ser un efecto potencialmente letal, un infarto, por ejemplo, sino que también puede dar lugar a cuadros depresivos con unas características determinadas, no son iguales que las depresiones, digamos, reactivas por una pérdida, por un duelo, y también cuadros eufóricos, sobre todo si aparecen pequeñas lesiones vasculares en el hemisferio no dominante.
el hemisferio habitualmente el derecho, que es el no dominante. Entonces, en el estudio que hemos realizado en el Hospital de León, hemos visto que esto podría aparecer, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos encontrado. Entonces, decimos que no hay un efecto directo del virus, parece, sobre la salud mental, como puede pasar en algunas otras infecciones, las encefalitis epidémicas y demás. Eso, en principio, no parece que directamente el virus lo cause, pero sí a través de lesiones vasculares que podrían estar asociadas a la infección por coronavirus, ¿de acuerdo? Segundo grupo de efectos, los efectos psicológicos de la enfermedad. A ver, estamos viviendo una situación de miedo generalizado. Y esto, como se está prolongando mucho en el tiempo, nos da lugar a un modelo, esto es un modelo de indefensión aprendida. El modelo de indefensión aprendida lo describió un psicólogo que se llama Seligman y básicamente consiste en que cuando un individuo de una experiencia incontrolable, que no puede hacer nada por escapar, produce una serie de trastornos y de déficit que intervienen en la posibilidad de dar nuevas respuestas posteriormente. Os explico brevemente el experimento de Seligman. Básicamente colocaba un perrito, como podéis ver en la imagen, en una zona que estaba electrificada, donde pone shock. Entonces, durante bastante tiempo, se le daban corrientes al cachorro, al perrito, de tal manera que llegaba un momento, inicialmente pues, se movía rápidamente hacia un lado y hacia otro intentando escapar, pero viendo que la situación era inescapable e inevitable, llegaba un momento en el que el perrito se quedaba parado y le seguían dando los choques eléctricos. Pues exteriormente se abría una ventana y simplemente tendría que saltar esa pequeña barrera para caer en una zona donde no se le estarían dando los choques eléctricos. Sin embargo, el perrito ya había aprendido que no había nada que hacer y entonces ni siquiera intentaba saltar. Esto es importante porque en algún momento la pandemia va a acabarse y va a abrirse esa ventana por la que tendremos que saltar. Y si hemos recibido muchas descargas, a lo mejor nos hemos olvidado de que podemos salir de esto adelante y que va a haber que hacer cosas que podamos hacer en el futuro. Ahora mismo lo único que podemos hacer es seguir las recomendaciones de limitar el contacto social, etcétera, etcétera. Pero luego habrá cosas y no podemos pensar que esto va a ser siempre inevitable. Entonces, estamos en un modelo de indefensión aprendida que puede ser problemático a medio plazo. Ahora nos toca aguantar los calambrazos, pero pronto podremos salir y tendremos que hacer un pequeño esfuerzo para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que hay una gran incertidumbre. No hay un horizonte claro de fin de la pandemia. En las últimas semanas han ido apareciendo algunos modelos de vacunas, pero todavía no está claro que se vaya a poder vacunar a todo el mundo y luego ni cuánto va a durar la vacunación ni qué efectividad real va a tener. Entonces, bueno, habrá que ir viendo, pero de momento no hay certidumbre sobre el asunto. Muy importante, como decimos, estamos en una respuesta de estrés continuada. Y creo que es importante conocer cómo funciona el estrés en el cerebro, ¿vale? Las fases de la respuesta ante una situación estresante, puede ser una situación, estar en medio de una situación de pandemia, tiene 3 fases habitualmente. A ver, que me sale aquí la tabla y no puedo señalar yo bien el asunto. Bueno, a ver, no sé si veis el ratón, pero en el cerebro hay una zona que se llama la amígdala, que está aquí, ¿vale? Que es donde se procesan las emociones principalmente y también la respuesta de estrés. Esta zona está conectada con 3 sistemas principalmente, que son el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino y el sistema inmunitario. ¿Cómo funciona esto? Cuando tenemos una situación de estrés agudo, lo que tenemos es una activación de la amígdala que puede mantenerse en el tiempo, esto ya sería la fase 2, a base del aumento de exigencias de rendimiento. Pero esto no se puede mantener de forma continuada. Si se mantiene la situación de estrés durante mucho tiempo, acaba agotándose la respuesta de estrés y empiezan a aparecer síntomas, que pueden ser tanto de tipo psicológico como de tipo físico, porque el sistema nervioso autónomo
cuando se mantiene mucho tiempo activado en el estrés, sobre todo el tono adrenérgico, nos puede dar lugar a alteraciones de tipo digestivo muy frecuentemente o a contracturas musculares muy importantes. El sistema neuroendocrino va a producir un aumento de los corticoides endógenos y va a dar lugar a pérdidas de masa ósea, por ejemplo. Y el sistema inmunitario habitualmente puede dar lugar a alteraciones principalmente de tipo dermatológico, pero bueno, también otras diferentes, incluso a un déficit en algunas de las células que tienen que defendernos de agresiones externas o internas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que recordar que estamos en una situación de estrés, que estamos prácticamente todos en una fase 2, tirando de nuestras reservas para aguantar las exigencias aumentadas del entorno y que podemos llegar a una fase 3 en la cual acabe fracasando y aparecen enfermedades o incluso puede aparecer muerte. Bueno, muerte por estrés es muy complicado, pero sí por una enfermedad intermedia causada por esto. La segunda, otra cuestión que quería comentaros sobre la atención psicológica o psíquica, si queremos, a las personas que se han sufrido COVID o a su entorno, es que en el mes de junio de este año se inició en el Hospital de León un programa que se llama el País COVID, Programa de Atención Integral a las Secuelas Psíquicas de la COVID, que lo llevan dos compañeros, el doctor Núñez y la doctora Turrado, psiquiatra y psicóloga clínica, y que es un programa centrado inicialmente solo en sanitarios, pero se ha extendido a la población general para atender a las secuelas psíquicas que está dejando pues tanto los duelos como la sensación de desbordamiento, como el malestar, todo lo que pueda tener que ver con el entorno a la pandemia de coronavirus. De momento ya han visto 175 pacientes y me imagino que seguirá subiendo durante un tiempo. De estos pacientes, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes que han realizado? Bueno, lo más habitual es un trastorno adaptativo. Un trastorno adaptativo es una aparición de síntomas ansiosos o depresivos en relación a una situación que desborda las capacidades de un individuo para enfrentarse a ella. También han visto muchos duelos complicados, básicamente en pérdidas de seres queridos, principalmente por la pandemia, por la epidemia. Y otros tres diagnósticos que son interesantes. Trastorno de síntomas somáticos tiene que ver con lo que he comentado antes de la respuesta de estrés, del mantenimiento forzado de una respuesta de estrés durante un largo tiempo, con alteraciones digestivas, como decíamos, dermatológicas o cuadros dolorosos. También trastornos de estrés postraumático, esto es frecuente en sanitarios, y trastornos de ansiedad generalizada. En este grupo de pacientes han visto que hasta el 45% han presentado ideación de muerte o con alguna idea de quitarse la vida. Incluyendo de estos, un 5% han llegado a hacer algún gesto. No tenemos constancia de suicidios consumados en este programa, pero bueno, saber que en el contexto de este malestar, la ideación de muerte y el riesgo suicida, pues es algo que está ahí. ¿De acuerdo? Como decimos, el coronavirus no causa muertes solamente por su efecto directo. ¿De acuerdo? Respecto a los suicidios, que es un tema que, bueno, los compañeros del hospital comentamos de vez en cuando, de que podría haber pues un aumento de los suicidios. Lo único que he encontrado, he intentado buscar los datos de León, pero no los he encontrado, es un estudio que han presentado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, esto es en Navarra, y ellos han encontrado en su población, insisto, Navarra no es de León, que durante el confinamiento los suicidios se redujeron a 1/3 de lo habitual y que tras el confinamiento, cuando acabó, los suicidios se duplicaron. No sabemos cómo, respecto a lo que es un año habitual, no sabemos cómo va a evolucionar esto, pero creo que la salud mental va a requerir un fuerte refuerzo para afrontar todos los síntomas y todo el malestar
que va a causar esta pandemia o que ya está causando esta pandemia. La última parte son los efectos sociales, los efectos que estamos viviendo de cambio en nuestro modo de vida. Lo que parecía seguro y tranquilo ya no es como era. Entonces, estamos viviendo una serie de circunstancias que en nuestro mundo, que era más o menos ordenado, las está descolocando bastante. Y eso también es un factor de estrés y eso va a repercutir en nuestra salud física y psíquica. El primero de ellos es que lo que estamos viviendo es un aumento de la dependencia de las telecomunicaciones. Esto, bueno, así a bote pronto parecería que a lo mejor no es una mala cuestión, pero va a tener un impacto muy notable sobre la población envejecida. Las personas mayores tienen unas grandes dificultades para adaptarse a las telecomunicaciones. Y este cartel que vemos en todas partes últimamente, solicitud de cita previa, cambia mucho el patrón de relación con los prestadores de servicios sanitarios, sociales y administrativos. Esto, para una persona que tiene dificultades con las telecomunicaciones, es un problema muy serio. Esto lo vemos muy a menudo en las zonas rurales. Ni siquiera te piden que pidas cita, ya no por teléfono, cuando te piden que pidas cita por internet, es que ni siquiera hay red de internet en el pueblo. Y esto, pues, lo que da lugar es una pérdida en la calidad de la atención. Otra cuestión, se nos está vendiendo de alguna manera desde algunos entornos que las visitas telemáticas son igual de buenas, las visitas médicas telemáticas son igual de buenas que las presenciales. No, no lo son. La calidad de la atención es mucho menor y hacer una exploración física por teléfono es imposible. Yo cuando hacía la residencia, mis mayores me decían siempre, no se te ocurra cambiar un tratamiento por teléfono sin ver al paciente, porque te pierdes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la calidad, la tecnología debe ayudar a tener mayor calidad, no a tener menor calidad. Las telecomunicaciones pueden ser una herramienta para cuestiones menores, digamos, un tema administrativo prácticamente, pero la atención médica telemática no sustituye a la atención presencial. Eso es un desastre. Y nos estamos jugando lo que es la asistencia sanitaria, principalmente pública. Segunda cuestión. Espera, que me vuelva a tapar, como lo voy moviendo. Cierre de actividades que requieren contacto social. ¿Esto qué significa? Dos cosas. Primero, que los que viven de estas actividades, principalmente la hostelería y algunas otras actividades, van a tener una ruina económica. Ya lo estamos viviendo. Todos los días hay manifestaciones por el cierre de la hostelería. ¿Es necesario o es imprescindible el cierre de la hostelería? No lo voy a opinar porque no tengo los datos suficientes como para saberlo. Pero lo que sí está claro es que se prolonga durante bastante tiempo. Esto es una ruina. Y no solamente para los establecimientos de hostelería, que serían los empleos directos o... No, también a todos los empleos indirectos, los que vienen detrás, los que suministran a los diferentes establecimientos. Esto por una parte, pero también hay otra cuestión. Esto modifica los patrones de relación. Estamos acostumbrados a que los lugares, pues para ir a tomar unas cañas con los amigos o ir a tomar unas copas de vez en cuando, bueno, pues modifique, sea una forma de interacción social. Y esto, ahora estamos cada uno aislados en nuestro entorno y esto va a dar lugar a que la forma de relacionarnos cambie. Y ahí vuelven a entrar el punto anterior, una mayor dependencia de las telecomunicaciones. No sabemos qué va a dar lugar a esto. De momento, vamos viendo y veremos el resultado. Siguiente cuestión. Aumento de las demandas de protección social. Lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Cada vez hay más gente que tiene que acudir a pedir ayuda para la comida. ¿Por qué? Pues por varias cuestiones, sino porque hay más grupos de población que están demandando estas ayudas y porque la legislación es lenta y es farragosa y no tiene esta agilidad. La legislación está pensada
para un entorno de normalidad, pero no se han dado suficientes pasos como para que las tramitaciones, no la ley final, que eso probablemente esté hecho, sino para que las tramitaciones sean lo suficientemente ágiles como para que se pueda acceder a esos soportes. ¿Qué pasa? Que si aumentamos también la agilidad, el riesgo de desbordamiento es mayor. Los bancos de alimentos están con unos aumentos tremendos y puede que haya un riesgo de que dejen de poder prestar la ayuda que están haciendo. Las necesidades de ayuda, de agua, de luz, lo vemos en los ayuntamientos, están aumentando. Si aumentan mucho, llegará un momento en el que los recursos que hay disponibles no den de más. Y entonces podremos saber qué ocurre. Una cuestión. Siempre se ha hablado cuando hay crisis, ya se habló de la crisis de 2008, la relación entre el PIB y el Producto Interior Bruto y el suicidio. A ver, no se ha encontrado una relación directa entre el Producto Interior Bruto y las tasas de suicidio. Pero cuando sí que se ha descrito que el suicidio aumenta mucho no cuando cae el PIB, sino cuando caen los sistemas de protección social. Esto se describió cuando cayó la Unión Soviética. La Unión Soviética llevaba en crisis económica y cayendo el PIB años y años y años. En el momento en el que desaparecieron los programas de protección social que tenía el régimen comunista, la URSS, y se desmembró el país, fue cuando aumentaron de forma dramática, creo que llegaron a triplicarse, las tasas de suicidio. Entonces, no hay una relación con la caída del PIB, pero sí una relación entre el aumento de los suicidios y la caída o desbordamiento de los sistemas de protección social. ¿De acuerdo? Otra cuestión. Estamos interaccionando cada vez menos entre nosotros. Ya decíamos antes de la pandemia que la soledad era la gran epidemia del siglo XXI, ¿no? Pero antes estábamos solos en medio de un montón de gente y ahora estamos solos sin más, cada uno metido en su casa. Esto es un problema porque para entender al otro hay que socializarse. Para tú entender las reacciones emocionales que no son las tuyas, tienes que relacionarte con otras personas. Y esto, si se prolonga durante mucho tiempo, va a tener un efecto lesivo en las habilidades sociales de las personas que están aprendiendo a socializarse, principalmente jóvenes, o sea, niños, adolescentes y adultos jóvenes. Puede también que los adultos nos volvamos más huraños, luego no queramos salir. Se ha hablado del síndrome de la cabaña y este tipo de cuestiones. Pero esto altera la socialización, no solo a corto plazo, probablemente tenga algún efecto a largo plazo que convendrá investigar. Y la última cuestión de los factores sociales, marco legislativo cambiante. No sé, yo ahora mismo, si me preguntáis cómo son exactamente las restricciones que hay ahora mismo en activo, a lo mejor me equivoco de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque cambian de vez en cuando, porque no sabemos si van a cambiar pasado mañana, no sabemos muchas cosas. Y esto también da lugar a sentimientos de pérdida de libertad. Yo soy de los que creo que firmemente que el Estado tiene que cuidar de sus ciudadanos y que es razonable las cuarentenas que se han planteado y demás cuestiones. Pero eso no quiere decir que a nivel individual yo no sienta que tengo menos libertad de la que he tenido anteriormente. Y esto es una evidencia. ¿Qué pasa? Veremos a ver cómo va evolucionando y veremos a ver si estas sensaciones de pérdida de libertad no dan lugar a algún problema, digamos, ya de violencia en la calle. Espero que no, pero bueno. Por ir concluyendo, más o menos, varias cuestiones. Primero, la salud mental es un aspecto fundamental en el abordaje de la pandemia por coronavirus. El coronavirus no solo causa muertes por su efecto directo. Esto creo que es lo fundamental que quiero transmitir de esto. Actualmente creo que hay en torno a 40.000 muertes registradas directas por coronavirus, pero hay una sobremortalidad en torno a 60.000 personas, creo recordar. Estoy hablando un poco datos de memoria. ¿Qué significa? Que la falta de atención a las enfermedades agudas o las que han llegado más complicadas al hospital, que la falta de atención a las enfermedades crónicas y que los aumentos de problemas de salud mental también están causando muertes.
Entonces, el coronavirus no solo causa muertes por su efecto directo, y además de las muertes, causa un sufrimiento muy importante. Y que el mantenimiento de la protección social es fundamental para evitar muertes. Y aquí los voluntarios tienen mucho que decir. ¿Por qué? Porque es inestimable la ayuda que prestan a muchas personas, porque son necesarios y porque en el modelo que tenemos en esta comunidad autónoma se ha trasladado bastante lo que la protección social a entidades no estatales, digamos, o no gubernativas. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que yo quería contaros. A lo mejor no he sido lo más alegre del mundo, pero creo que la situación es grave y que va a seguir siendo grave un tiempo. No sé si saldremos mejores o peores. Sé que saldremos distintos, eso sí. Pero creo que no merece la pena verlo desde un punto de vista tan moral, sino vamos a ver cómo podemos salir adelante todos y cómo podemos ayudarnos. Muchas gracias por su atención y por estoy dispuesto a... Yo me he quedado un poco sorprendida con la perspectiva que nos has puesto, porque esta es la realidad. Y yo me pregunto por qué, con esta claridad con la que nos has hablado tú, la claridad con la que nos has explicado la pandemia, la claridad con la que nos has explicado a los problemas que nos enfrentamos, incluso la importancia que puede tener un bar o un restaurante, ¿por qué no nos la explican así en todos los lados, en todas las circunstancias, y se generaría menos miedo y estaríamos todos más tranquilos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que es necesario meternos este miedo en el cuerpo y esta inseguridad? Tu Vamos a opinión ver. como psiquiatra y tu opinión como experta en movimiento de masas, ¿crees que es necesario generar esta incertidumbre en las personas? Yo puedo hablar individualmente en este sentido. ¿Creo necesaria incertidumbre? Sabemos, no, es que no, vamos a ver, cuando llegó la primera ola de coronavirus, tuvimos que tratar aquello. No, a mí yo me fui, bueno, me tocó no, me fui voluntario a una planta de medicina interna a echar una mano con las neumonías. No sabíamos lo que nos estábamos enfrentando. Y todavía no Pero ahora sabemos, sí. relativamente. Sabemos lo que hace, sabemos un poquito algunas cosas, pero es algo nuevo. Inicialmente se empezó a tratar el coronavirus con cloroquina y acitromicina y no sé, algún antiviral que se utilizaba para el VIH. Se ha demostrado que no vale para nada. De hecho, hay algún estudio que dice que incluso puede haber matado más gente de la que ha sanado. ¿Por qué se ha hecho esto? Pues que no sabemos. Cuando en medicina habitualmente no sabemos casi nada, pero lo que utilizamos es el método deliberativo, que es el método de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Entonces, que en un momento dado se toma una decisión, se toma. Que esa decisión, evidentemente, se toma con una serie de criterios de bondad y de conocimiento que deben ser, pero puede que esa decisión no sea adecuada. Voy a poner el ejemplo de la cloroquina. La hidroxicloroquina, que se pautó al principio para el coronavirus, no, la cloroquina fue un desastre. No curó a nadie y puede que haya dado por sus complicaciones, pero no deja de ser un fármaco, algunos problemas, ¿no? El médico que pautó eso, los médicos, pues lo hicieron varios, o sea, se hizo a través de comités y demás. ¿Lo hicieron mal? No. Hicieron lo que tenían que hacer en base al conocimiento que tenían. Ahora, pasados ya 7, 8 meses de pandemia, o 10, ya no sé los que van, ¿sabemos más? Algo más, no mucho más. Sabemos por lo menos cómo no hacer daño y que sabemos que los corticoides funcionan y que, bueno, pero seguimos teniendo muchos problemas para afrontar esto. El problema es la duda, ¿no? La duda de... En medicina siempre estamos navegando con la duda, certezas tenemos pocas, ¿vale? Y a lo mejor se lleva mucho tiempo vendiendo a la población que la medicina lo puede todo. No lo puede todo la medicina. La medicina hace lo que puede, ¿de acuerdo? Eso sí, el esfuerzo está siendo titánico, la gente no puede más, ¿eh? Me preguntabas por el tema de que si habría que te dices, lo he dicho muy claro y muy bueno.
yo tengo la ventaja de que no tengo que responder ante nadie, bueno, a lo que he vivido, porque he estado en el hospital, y a lo que voy viendo. Desde un punto de vista ya más profesional de comunicación, no sé cuál es la estrategia que se ha seguido, no puedo saberla. Si esto habría sido mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, sinceramente. Más preguntas, si hay alguna más. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero ha sido tan claro, tan conciso, tan directo, que parece que no, en el chat no nos han puesto ninguna pregunta y yo creo que no tenemos más preguntas, Antonio. Vaya, pues, Te damos las gracias. a lo mejor he sido he dejado a la gente un poco fría o un poco en shock. No sé, pero no tenemos Hombre, preguntas. vamos a ver, esto, independientemente de que haya vacuna o no, esto va a durar, ¿eh? Va a durar en el tiempo, por lo que decimos. Háblanos de la vacuna. Háblanos de la vacuna. ¿Qué No soy opinión te merece a ti la vacuna? ninguna porque no sé apenas nada de vacunas. Parece que es una vacuna a través de ARN mensajero, que es un mediador que se utiliza para la expresión de proteínas y demás, pero no sé más y creo que no soy el que debe hablar de esto, pero insisto, soy psiquiatra. Aunque soy médico psiquiatra, pero lo único que sí quería plantear es que tampoco a ver, estamos buscando la vacuna como quien busca un milagro, ¿de acuerdo? Que nos saque de esta. Pero que nadie piense que después de todo lo vivido, aunque se acabe la pandemia, vamos a ser los mismos. Los mismos no vamos a ser. Y el mundo no va a ser el mismo. Porque todos los que vamos a salir, los que salgamos de esta, vamos a haber vivido esta situación de incertidumbre. Y todo lo que vivimos se queda grabado en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, que nadie pretenda volver a la anterior, porque no se va a volver, volverá a otra cosa, se hará otra cosa, pero no va a ser. De aumento de ansiedad, aumento de estrés, estamos hablando de confusión, estamos hablando de miedos, estamos hablando de un aumento de consultas como la tuya. ¿Es así? Cuando se llega a la consulta de salud mental, la cosa ya suele haberse desbordado, pero normalmente la forma de afrontar, vamos a ver, ansiedad tiene todo el mundo y además es adaptativo y es normal tenerlo. Y miedo, todo el que no tenga miedo es que es un inconsciente, ¿vale? Entonces, tener miedo y tener ansiedad no es un problema, ¿vale? Cuando esto de miedo y esta ansiedad te paraliza o te bloquea, entonces ya sí que se puede tener, ya puede ser un problema. Pero si no tenemos ansiedad, somos piedras. ¿De acuerdo? Entonces, De acuerdo. que nadie se preocupe por tener algo de ansiedad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la ansiedad es una reacción adaptativa normal. Cuando la ansiedad se va de madre, perdonadme la expresión, a lo mejor soy un poco, bueno, un poco brusco con las expresiones a veces, es cuando se puede tener que consultar. Pero tener ansiedad, bueno, pues bien, no pasa nada por tener ansiedad. ¿De acuerdo? De hecho, hay que aprender a convivir con ella. De vez en cuando todos tenemos ansiedad por algo. ¿De acuerdo? Es cuando la cosa se complica, cuando ya la reacción de ansiedad, en vez de ser adaptativa, empieza a ser desadaptativa, empieza a dar más problemas la propia ansiedad que la función que tiene de afrontar los conflictos cuando hay que tratarla. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, y vamos a tener más ansiedad, y vamos a tener más depresión, y vamos a tener de todo. El otro día leí algo que decía la cuarta ola o la tercera ola será. Pero de todo lo mental se aprende, Antonio. Sí, sí, Si todo tenemos queda grabado. profesionales que nos ayudan a llevarlo bien y tenemos buenas gente con tu perfil que es capaz de ver las cosas desde otro ángulo de vista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esta clase magistral que nos has dado. Un ¿Querías placer decir como algo? siempre. Uy, ¿alguien dice algo? ¿Alguien dice algo? Sí, alguien ha puesto algo. Me ha salido aquí una. A ver, me ha salido algo aquí en el chat. Voy a ver si soy capaz de. Muy interesante la ponencia. Independiente de la COVID, la salud mental es fundamental para las personas. ¿Qué perspectivas hay de incrementar los y las profesionales que intervienen en este área? ¿Qué perspectivas? Me gustaría saberlas, pero bueno, de momento, como os he comentado durante la charla, se han contratado a un psiquiatra y una psicóloga mayores, por lo menos, que yo tenga conciencia que son los que están haciendo el equipo
del Hospital de León de atención integral a secuelas psíquicas de COVID. Y a mí me gustaría que siguieran porque son muy buenos profesionales, están haciendo una labor estupenda. Y además están motivados, están con ganas y están sintiendo que lo que hacen tiene un efecto sobre la gente. Entonces, eso es una forma estupenda para motivar a un médico. Un médico se siente valorado cuando ve que lo que está trabajando, lo que está haciendo es útil. ¿De acuerdo? Yo espero que mantengan a estos profesionales durante mucho tiempo y más aún, espero que sigan trabajando en el Hospital de León porque creo que serían una riqueza más para el hospital. Eso es lo que os puedo contar desde el punto de vista de un psiquiatra medio de León. No, a lo mejor esa pregunta a lo mejor sería más para una gerencia o para otros estamentos. Pero bueno, de momento se han aumentado 2 y están trabajando estupendamente por lo que le voy viendo. Bueno, ya visteis 1.700 o 1.800 consultas en 6 meses, eso es una barbaridad. ¿Más preguntas? Pregunta Laura. Laura es la persona que te ha realizado la otra pregunta y te pregunta que en el medio rural, ¿qué perspectivas hay de incrementar los y las profesionales que intervienen en ese área? Y te reafirma tu respuesta y dice que tienes razón, que sería una pregunta para la consejería. En el tema del medio rural, uno de los problemas que... Estaba hablando de salud mental, ¿vale? Uno de los problemas que tiene la provincia, bueno, el área sanitaria de León, que como sabéis no abarca el Bierzo y la Ciana, es que es un área inmensa y muy dispersa. Hay zonas que están a 125 kilómetros, la carretera de Truchas a León son 125 kilómetros y en algunos tramos complicados. Entonces, la atención a salud mental tiene un problema muy serio en León y es que está completamente concentrada en León, salvo una consulta a la semana en Astorga. No hay más. Entonces, hay alguna experiencia que se está montando y yo creo que es una buena idea, que es un tratamiento comunitario, que es que en vez de ser el paciente el que va a ver al psiquiatra, sea el psiquiatra que se desplaza. Orientada principalmente a trastorno mental grave, ya hablando fuera de la consulta. Aparte, se está poniendo temas telemáticos a través de los médicos de atención primaria, que eso es una buena cuestión si supone que el médico de atención primaria resuelve su duda y se evita una derivación y un traslado a León que puede ser complicado. Más allá de eso, no tenemos más por el momento. Insisto, León es una área sanitaria inmensa. Piensa que vamos desde Riaño, Bavia, Truchas, o sea, la extensión es muy grande y los medios... claro, esto me lleva a otra reflexión, ¿no? Esto que se habla de la concentración de pacientes en Valladolid, ¿no? Ahora que estamos con lo de la pandemia. A ver, Castilla y León es más grande que Portugal. Entonces, esto básicamente viene a decir como si en Portugal vamos a concentrarlos todos en Lisboa. ¿A que parece absurdo? Pues un poco sí. Pues la verdad es que me dejas pensando. Pues eso es lo que quiero transmitir. A lo mejor es mejor tener varios centros periféricos, León, Burgos, Salamanca, por ejemplo, con un potencial que llevarlos al medio. O sea, Oporto, que no digo que no tenga que tener un buen centro en Valladolid, ojo, pero además de Lisboa podría ser Oporto, podría ser, no sé, Figueira da Foz, el Algarve o donde fuere. Sorprendente. Digo yo que no habrá que poner en el mismo sitio. Más. ¿Tenemos alguna pregunta más? Con la ayuda de nuestra técnico. ¿Eres Vicky? Nuestra técnico es Vicky. No, soy Selene. Dime. Ah, eres Selene. Pues sí, creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y una vez más muchas gracias por invitarme, que yo vengo encantado, ya lo sabes, y espero que os haya, no sé, aportado algo esta pequeña... Ahora esto lo pondremos en la página y lo distribuiremos también y verás cómo
no resulta indiferente todo lo que nos has contado aquí, Antonio. Como siempre, marcando la diferencia. Bueno, no sé, a lo mejor me he pasado, no lo sé. Bueno, muchas gracias. No. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañar a la plataforma. Encantado. Hasta luego. Hasta luego.